Ponga su micrófono. Ya está. Uy, ¿el récord? ¿Está bien ahí? Sí. ¿El récord ya está, Rada? Sí. Ponme a mi Rada, por favor. ¿Qué? ¿Estoy bien? Sí, ¿Está muy bien? Sí, muy bien, madre. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, Hare Krishna. Espérate, todavía ni le hemos puesto. ¿Qué? No me has dado la señal ni nada. Ahí está. Ahí está. 1, 2. 3. Bueno, Hare Krishna. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para un diálogo muy interesante de análisis que ya lo habíamos anunciado, que se trata de la comparación de la poesía devocional mística del famosísimo, muy reconocido santo San Juan de la Cruz, con la poesía del Bhagavatam, ¿sí? Que son expresiones en dos hemisferios bastante lejos, pero sin embargo unidos en la misma época en que Sri Chaitanya estuvo presente en la tierra, y que son manifestaciones de lo que es el Madhurya Rasa, en el sentimiento de Vipralambha Seva. Es un tema que ha sido muy estudiado por los especialistas en estudios de religiones comparadas. Y este día, para analizarlo y tocarlo, estará aquí con nosotros la madre Gemalata Dasi, ¿sí? Discípula de Santidad Sila Krishna Kshetre Swami, que es un gran erudito, tiene su máster y doctorado en teología, máster por la Universidad de Berkeley, y doctorado en la Universidad de, parece que el Oxford, ¿verdad? Que terminó su doctorado. Oxford, sí, Oxford. Y bueno, y la madre, pues ella se ha especializado, tiene varias especialidades en el área del diálogo interreligioso, en la teología cristiana, aparte de una licenciatura en enfermería, ¿verdad? Y ha estudiado muy profundamente los temas. Teatro. Claro, tiene un gran currículo la madre, ¿no? Y su servidor, pues también tenemos, licenciatura en letras españolas y precisamente para pasar mi clase sobre la época de la, ¿cómo se llama? Poesía del siglo de oro. ¿Cómo se llama? Precisamente escogí hacer un estudio, un ensayo, precisamente de la comparación de San Juan de la Cruz y la poesía del Bhagavatam de Vyasa, ¿verdad? Cuando las gopis buscan a Krishna. Entonces, para hacer un poquito dinámica, vamos a primero dar una pequeña introducción a San Juan y luego vamos a leer las comparaciones y me gustaría que la madre nos vaya comentando las perspectivas que abre esto. Entonces, para empezar, bienvenida Madre Gemalata. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Y vamos a pedirle a la madre que nos dé un pequeño introducción así de San Juan de la Cruz, sobre todo a partir de su vida vocacional. Ya vi que era una persona muy humilde antes de ser un monje y luego una vida de mucha austeridad, etcétera, etcétera. Pero sí la figura que destacó a San Juan de la Cruz. Bueno, Hare Krishna, buenas tardes a todos los devotos, muy agradecida por la invitación. Es un placer hablar de San Juan de la Cruz. Lo conocí muy chica, estudiando literatura en el secundario a él, estudiando el siglo de oro español en letras que teníamos en el secundario. Yo tendría unos 13 años cuando empecé a leerlo, y me llamó la atención la forma de escribir tan amorosa. Tal vez cuando uno es pequeño o preadolescente no se da cuenta que es para Dios sus palabras, pero cuando uno empieza por gracia, sin saberlo tal vez, un proceso, empieza a comprender que es un relacionamiento elevado. San Juan de la Cruz, su nombre fue Juan de Yepes y Álvarez, nació en 1542 en España, en Fontiveros, u Ontiveros, que es una
villa de eso también él luego conoce a Santa Teresa de Ávila, que fueron amigos, conocidos en las reformas franciscanas. ¿Se escucha bien, Prabhu? ¿Se escucha bien? Sí, nada más se cortó tantitito antes de decir Santa Teresa de Ávila. Bueno, que decía que Fontiveros, donde él nació, es cercano a unos 5.000, a un camino de unos 5.000 habitantes, cercano a Ávila y a Salamanca, en la comarca de Castilla la Vieja. Él es del... del norte, por su era ciudades ya desde la Edad Media, geografía de San Juan de la Cruz. ¿Podría repetir, perdone? ¿Podría repetir? Es que se cortó la señal, se cortó un poco y se paralizó su sonido. Vuelve a repetir, por favor, antes de eso. La ubicación de Salamanca y después de 5.000, en ese lugar 5.000 personas, cerca de Ávila. Sí. Claro, Fontiveros tenía alrededor de unos 5.000 habitantes en el momento que él nace. Está cercano a Ávila, él va a habitar, va a vivir por ahí. En Castilla la Vieja, es el norte de España, un poquito abajo de lo que se llamaría todo lo que es la Cataluña, ¿no? Y Castilla la Vieja limita con estas zonas. El nombre de él era Juan de Yepes y Álvarez. Las biografías de él, hay muchos libros, muchas biografías, dicen que él, el padre de él, era de una muy buena familia española. No, caballo de España, ¿no? Conoce a la que va a ser la mamá de Juan, que se llamaba Catalina Álvarez, y ella era pobre, era una tejedora. Entonces él se enamora de ella y los padres de él le dicen que no puede casarse con ella porque eran de distintas clases sociales, y él se queda con ella para casarse y es heredado. Es desheredado. Ellos tienen Juan y pobres, y muere muy joven él. Así que Catalina los cría sola, los 3 hijos varones. En una biografía que tengo novelada de Juan, dice que él cuenta que no tenían que comer a la noche, y la madre alzaba a cada pequeño y los dormía alimentados a besos, dice Juan, cuando eran chiquitos, porque no tenían que comer. Bueno, él crece y estudia enfermería. Va a estudiar enfermería, él fue enfermero. Él fue enfermero y durante ese periodo de servicio y de estudio, él se plantea el servicio a la persona sufriente, y luego le viene la vocación de ser de la oración, del silencio, porque en ese momento las reglas no eran muy rígidas como vienen después del 1500. El claustro, el monje de clausura podía salir bastante durante toda la Edad Media y este primer periodo renacentista. Como los frailes, ¿no? Ellos son frailes de la orden carmelita. Carmelitas, sí. Claro, ellos se llaman carmelitas.
Sí, sí. Después de la Reforma, cuando Fray Juan, él se llamaba Fray Juan de Santo María Carmelitana, y como se habían disipado en la forma de vivir, a él aparece en escena Santa Teresa de Jesús, con la idea ya de reformar la orden y llamarla los Carmelitas Descalzos. Así En es. la ayuda, ella le llama a él, el que escribe mucho sobre esto es Miguel de Unamuno, que habla bastante sobre ellos dos, sobre la amistad que tuvieron, Gran y escritor. acepta con ella. Él tenía 25 años cuando empieza la reforma carmelitana, y ella tendría unos 52, 53 años, y eran bien bravos los dos, porque había que hacerle frente a toda la oposición, y él empieza a sufrir mucho. Tanto así que en ese momento en los monasterios había cárceles para los que no cumplían con las órdenes, y él es encerrado, preso, unos entre 6 y 8 o 9 meses, donde allí escribe una gran cantidad de sus poesías. En el momento de cárcel, de su experiencia de cárcel, él escribe las poesías más elevadas, digamos, de Maduria. Él hace una boda mística dentro, él reconoce ese proceso humano de ascenso hacia la unión con Dios, y lo escribe en poesías. Él, como era un hombre muy culto, algunos estudiosos dicen que muchos de los versos, y es verdad, están inspirados por dos fuentes. Una de las fuentes de las poesías de San Juan de la Cruz es el Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento, un libro que está entre los salmos y los profetas mayores, que habla sobre el amor conjugal, cómo todos los piropos, las cosas bellas que se dicen, el amado y la amada de Juan, era que dice él en uno de sus escritos a una amiga de él que se llamaba Ana, de Peñalosa, que él por las rejas de la cárcel, por las ventanucas esas, en los fríos esos del norte de España, escuchaba cantar a la gente en la calle, como si nosotros escucháramos algún grupo de rock o algo, música conocida, y algunos versos de esos que escuchaba lo inspiraron para muchos versos de sus poesías, que él, por supuesto, él se les ofrece a Dios en esa intimidad mística que él tiene. Algunos habla con alguna o algún devoto, hablamos de la mística como algo superior. La experiencia mística es un camino, un camino que se empieza por una voluntad de moverse. Decir, yo quiero ir acá, quiero esa unión con Krishna, quiero conocerlo y quiero amarlo. Hay una voluntad, ¿no? A ver qué dice. No, sí, siga, eso es para ahorita hacer las comparaciones. Siga, por favor. Entonces, y lleva un proceso de un sistema. Me gusta la palabra sistema porque Prabhupada la usa cuando habla de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que dice que la encarnación de Sri Chaitanya Mahaprabhu viene a enseñar un sistema de amor hacia Krishna. Entonces eso es muy hermoso, porque siempre hablamos de lo mismo, salvando las diferencias del avatar del Señor de Sri Krishna, y algo que por el cual podemos caminar esta charlita, que si en algún momento quiere podemos ahondarla, o el inicio de estas líneas
de compartir, es poder empezar a reflexionar sobre lo humano, ya tanto para el santo en su sufrimiento humano de persecución, de cárcel, de sacrificios, como de Sri Chaitanya Mahaprabhu en su papel de humano, en su papel de maestro para nosotros, para enseñarnos a relacionarnos a ese punto culmine de la vida material nuestra, que es la unión divina, ya aquí, en esta experiencia de tierra, ¿no? Bueno, eso quería decir sobre San Juan, como introducción. Ahorita que tocó lo de San Juan, cuando fue el aniversario, no sé si de la coronación o de su nacimiento, los devotos de Santa Teresa de Ávila compraron una poesía muy bonita, uno de los poemas que ahorita no lo pude localizar, donde ella en su visión mística tiene una revelación muy bonita que dice así, dice que estando en su oración, en su contemplación, de repente vio un lugar hermoso, celestial, lleno de muchos árboles hermosos, con mucha fauna hermosa, y que había estado un muchacho de pieles así negruzca, hermoso y bello, rodeado de doncellas, dice, que estaba él así con ellas, dice, glorificando tan hermoso, con unos cánticos tan celestiales, que mi amor de Dios se incrementó enormemente, dice que se incrementó enormemente, tuvo una revelación así de Krishna Lila, ¿no? Y esto también Sí. lo han estudiado los eruditos en religiones, ¿no? Y bueno, esto obedece a que cuando el señor Chaitanya estuvo presente, como dice el Chaitanya Charitamrita, que inundó el mundo, el universo entero de Prema Bhakti, ¿no? Incluso liberó a muchas almas, ¿no? Y estas almas que ya llevaban una vida de disciplina, de austeridad, de consagración, sé que recibieron esa ola de amor por Cristo los tocó. Y bueno, para eso me gustaría, y ahorita usted comenta, madre, leer aquí de mi trabajo precisamente en la universidad que hice, que ahora es un libro que está editado que se llama Aventuras en la Trascendencia, que usted, bueno, le mandé el manuscrito y ya ve que trae varios temas, entre ellos ¿no? De religiones comparadas. Y bueno, me saqué un 100 de calificación con este ensayo. Voy a leerle la poesía primero de San Juan y luego del Bhagavatam y que la madre nos comente algo. Dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En las noches, en la noche dichosa, secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino el corazón ardía. Apuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien sabía, en parte donde nadie parecía, o noche amable más que en él alborada, o noche que juntaste amado con amado. Bueno, vamos a leer este verso del Bhagavatam, aquí mi traducción propia, haciéndolo un poquito más arrimada, más apegada a la poesía, un poquito del sánscrito, ¿verdad? Dice así, Krishna y las gopis se reúnen para la danza del rasa, viendo las noches del otoño, con jazmines florecientes, esenciadas, el señor Krishna tornó su mente por los asuntos del amor con sus pastorcitas amadas. La luna, reina de las estrellas, surgió, untando la cara del horizonte, con el rojizo color de sus rayos confortantes, disipando la pena de todo el que la vio, como un amado esposo era, quien después de larga ausencia regrese y adorna la cara con cúrcuma rojo de su esposa amada. Ese es como, digamos, el inicio de como hay una coincidencia con este verso, ¿verdad? ¿Cómo ve, madre? ¿Cómo ve? ¿Le leemos más o quiere hacer algún comentario de esto? Madre, ¿le leemos más o quiere comentar algo de esto? Madre, si gusta hacer un comentario de esto o leemos más. El Bhagavatam 10, capítulo
29, ¿no? Que es cuando... ¿No se escucha? Hola, ¿se escucha? Ya, se escucha ahorita. ¿Me escucha? Sí, ya Bueno. se escucha. La primer poesía de San Juan es El llama de amor viva. Es una genialidad de la poesía mística de San Juan. Es muy hermosa. Son versos, son estrofas de 5 versos, muy perfectamente escritas, que es una canción, en realidad, él escribe como una canción, donde el alma se goza de haber llegado al estado de perfección. Pero esta poesía es después de haber escrito la poesía de las criaturas. ¿Por qué él escribe esto? Porque él pasa un proceso para llegar a poder escribir esto. Él dice, en una noche oscura, él utiliza ese concepto que luego, por ejemplo, Bhaktitirtha Swami lo utiliza, y los devotos utilizan como concepto la noche oscura. Y con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Cuando hay estudiosos de San Juan de la Cruz, como Ciro García, un gran estudioso carmelitano español, que dice que la casa sosegada es el cuerpo que ya no se siente criatura. Es tan elevado lo que está sintiendo, es tan dulce el amor, es tanta la felicidad, que ya no cuenta el cuerpo. Pero si volvemos por ejemplo, a la poesía del Cántico de las Criaturas, que habla cuando todavía el amado, el Señor se esconde todavía, y el alma va atrás de él, Sí. él tiene un diálogo permanente con las criaturas, con las flores, con los montes, con las personas, para encontrarlo. Exacto. Pero acá no, en esta específicamente, él ya habla porque lo compara a su experiencia con la luz, por más que sea la noche oscura del entendimiento, que ya él dice que no hace falta ya entender nada, está más allá del entendimiento, logos, está más allá del servicio, está más allá de la aletheia, de la verdad, como diría en el prólogo de San Juan, de la forma de Cristo. Entonces, estas experiencias místicas trascienden estas formas, y se encuentra una nueva no forma, que es del amor. El amor se entiende que no tiene una forma, sino que es un estado. Y el Señor, volviendo al canto 10, el capítulo 29, que fue citado recién, el encuentro del Señor con las gopis, Él es el que habla. En San Juan, podríamos decir, es la criatura ya elevada, en la unión con la divinidad. Y podríamos pensar y reflexionar, o más que reflexionar, contemplar, en esta tarde dichosa, que el Señor es el que habla de los regalos que sienten las gopis esa noche de la danza rasa. Tanto así que nombra los aromas de las flores, las formas de las hojas, los colores del cuncum, cómo ellas están, tanto así, bien dice, ¿no? Es tanto el amor que tienen ellas por mí, y yo no tengo nada para darles, dice un poco más abajo, ¿no? Entonces, es un amor mutuo, es una entrega mutua. Pero, ¿por qué sucede esta entrega? Tanto de la divinidad como de las criaturas, del alma, no de la criatura, del alma, o de estas criaturas perfectas, estas nitiasidas que van con él a la danza rasa. Recordemos también que ahí Prabhupada, en este específico capítulo 29 del canto 10, enseña
citando a Srila Rupa Goswami, los grupos de gopis. Y siempre recuerdo las perfectamente realizadas y aquellas que se perfeccionan por la práctica del bhakti. Creo que este grupo pertenece a San Juan de la Cruz. Se practica el bhakti y se llega a la perfección de la unión con Dios. Okay, bueno, y bueno, podemos leer un poquito más. Vamos a seguir esta siguiente. bueno, ¿Sí? Dice, Cántico 2, canciones entre la amada y el esposo y esposa. ¿A sí. dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiendo herido, salí tras de ti clamando, y ya eras ido. Pastores de los fuertes, allá por las majadas al otero, si por ventura vieres aquel a que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero, buscando mis amores iré. Aquí. Ok. Buscando mis amores iré por montes y riberas. No cogeré las flores, ni temeré a las fieras, ni temeré, y pasaré los fuertes y fronteras. Preguntas a las criaturas. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado. Oh prado de verduras, de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado. Respuesta de las criaturas. Mil gracias derramado, pasó por estas con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestido los dejó de hermosura. Ahora vamos a leer Bhagavatam, las gopis buscan a Krishna, Bhagavatam 10:30, 1:15. Oh árboles de Aswata, Plaxa, Nigrodha, ¿has visto a Krishna? Después de robar nuestras mentes con sus sonrisas y miradas de amor, este hijo del rey Nanda se ha ido. Oh árbol Kurubaka, oh árbol de Asoka, oh árboles Naga, Punaga y Champaka. A este hermano menor de Balarán, que la audacia y el orgullo de las mujeres rompe, pasado por este camino, oh la más bondadosa Tulasi, a quien los pies de Govinda eres tan querida, has al infalible caminar visto, portándote rodeando de enjambre de abejas, oh plantas Malati, Malika, Yati, Yutika, ¿ha por aquí Madhava pasado? Dándoles placer con los toques de sus manos. Oh Chuta, Priyala, Pansa, Asana, Govidara, Yambu, Araka, Bilba, Bakula, Anra, Kandamba y Nipa, y todas las plantas y árboles que en la ribera del Yamuna habitan, quienes han consagrado su existencia a la beneficencia. Nosotras las gopis perdimos la sapiencia. Les rogamos nos diga a dónde Krishna se ha ido. Oh Madre Tierra, ¿qué has hecho penitencia para obtener el toque de los pies del loto de Quechaba? Gran placer te ha traído que tus vellos se han ergido. Muy bella te ves en esta condición. Fue que durante el nacimiento del Señor que tú sentimientos adquiriste, o quizás tú fue antes cuando Él te puso su pie como vámana sobre ti, o aún antes cuando te abrazó como el gran jabalí. Oh amiga, la esposa del venado, al infalible aquí estado con su amada, trayendo disfrute a tus ojos. En verdad, el aroma de tu guirnalda impregna con la fragancia de las flores cunda, que embarradas. Okay. Se volvió a conectar, tiene que volverse a conectar la madre. Bueno, esperemos que la madre se reconecte. Voy a seguir leyendo en lo que la madre se reconecta. Aquí dice, y en verdad el aroma de su guirnalda impregna con la fragancia de las flores cunda, que embarradas están con el cúrcuma de los pechos de su novia cual abraza. Oh árboles, los vemos postrándose cuando el hermano menor de Ram caminó por aquí, seguido por abejas embriagándose, que decorando su guirnalda, zumbando alrededor de los botones de Tulsi, se dio cuenta de su postrar
con su afectuosa mirada? Él debe haber puesto su brazo en la espalda de su amada, llevando una flor de loto con la mano liberada. Permítaseme preguntar acerca de Krishna a estas enredaderas. Ah, qué cosa con el Zoom, nos está dando guerrita otra vez. A ver, nos está dando guerrita aquí, la energía ilusoria, no quiere que transmitamos. Seguimos. Llevando una flor de loto en la mano liberada. Permítaseme preguntar acerca de Krishna a estas enredaderas. Ahí se escucha. Ok, voy a decir. Se dio cuenta de su... vamos a esperar tantitito, ya que se corte ahí. Ok, aquí está. Se dio cuenta de su postrar con su afectuosa mirada. Él debe haber puesto su brazo en la espalda de su amada, llevando una flor. Un momentito, me voy a poner más cerca del módem para que, ¿cómo se llama? Podamos trabajar esto con más, Bueno. con más señal. Ya vamos para cerquitita del módem. Bueno. Así ya seguimos leyendo. Bueno, cómo no. Para que así no tengamos tanto problemita. Aquí pegadito al módem, que tenga más señal. Muy bien. Ok. A ver, share. Otra vez, share screen, ¿verdad? Ok, vamos a leer. No lo subimos, no pasa nada. Por favor, luego lo subimos. Se cortó también aquí. Sí, luego lo subimos, ¿no? Ok, y ahora sí, seguimos leyendo. Pero es que no está grabando. Sí. No está grabando, ¿no? No, porque pues se cortó. No. Vamos a poner la grabación para que no se, por los cortes, tiene que aparecer la... Ay, no, hija, se hace aquí, ¿no? Aquí aparecen las herramientas. No, sí, es correcto. Sí está grabando. Ya más estamos checando que estemos grabando. Ok, muy bien, seguimos. Se dio cuenta de su postrar con su afectuosa mirada. Él debe haber puesto su brazo en la espalda de su amada, llevando una flor de loto en la mano liberada. Permítaseme preguntar acerca de Krishna a estas enredaderas, aunque abrazando los brazos de los árboles, deben las llamas de los de Krishna haber tocado, desde que en su piel erupciones de amor han brotado. ¿Cómo ve, madre? Adelante, madre. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Sí. Estos versos escritos en el Bhagavatam me hacen siempre recordar al Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, por la descripción y la forma de los versos, muy antiguos, y también qué actuales que son. El ser enamorado expresa todo con mucha dulzura. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, donde Juan de la Cruz también se inspira para este específico poema, que es el Cántico Espiritual, que es canciones entre el alma y el esposo, con mayúscula escribe él. En el Cantar de los Cantares dice, cuando habla la amada, porque ellos dicen la amada y el amado, ¿no? Algunos santos padres de la Iglesia interpretaron que la amada es el alma y el amado es Cristo, es Dios. Y la amada, todavía en búsqueda de él, dice, yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles, como el lirio entre los cardos, así mi amada entre las mozas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. A su sombra apetecida estoy sentada, y su fruto me es dulce al paladar. Y después, bueno, habla más, sigue hablando, y por ejemplo habla de ciertas fragancias, de ciertas plantas como el aloe, como las fragancias de
de las flores de la granada, de las manzanas, de las pasas de uvas, por ejemplo, dice, estoy enamorada y desfallezco, aliméntenme con pasas y canela para que recobre mis fuerzas. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos hoy, esta noche, contemplar en estos versos, tanto como en el cántico espiritual que hablaba recién? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Y como el ciervo huiste habiéndome herido. Y después el alma que se siente abandonada, porque él se hace desear como Krishna en el bosque, después empieza a hablar con las criaturas. ¿Por qué pasa esto en el alma? Porque un nexo para ir en camino hacia la subida, como dice San Juan de la Cruz en Subida al Monte Carmelo, en su libro Subida al Monte Carmelo, los primeros pasos tienen que ser hablando con las criaturas creadas, que son imagen y semejanza del Hijo de la Trinidad, en el caso de estos versos que acabamos de hablar. Y el decir los nombres de las flores, de las frutas, de las plantas, de todo lo creado, es todavía que usamos las formas de criaturales, lo creado, para ir a subir, digamos, en un camino recto hacia la unión con Dios. Y también a traspasar, como decía el verso, traspasaré los montes, los fuertes y fronteras, dice San Juan en un último verso de la tercera estrofa de su cántico espiritual. Los fuertes y fronteras podemos también pensar que son tanta la criaturalidad de nosotros, que a veces nos frenan pensar en Dios, las formas aprendidas, los miedos a lo que tal vez nos parezca desconocido en el camino hacia la contemplación. Cuando estos diálogos en éxtasis, la criatura, el alma que va en búsqueda del amado, entra en estos tipos de éxtasis, habla con todos los seres, porque todos los seres son entidades vivientes y las criaturas que llegan, los buenos sirvientes del Señor, reconocen el Paramatma en todo. Podríamos decir esto sobre estos versos. Ok, bueno, vamos a leer la siguiente comparación, que son las últimas dos comparaciones que hice en mi ensayo. Ya nos podemos enfocar un poquito más más en el análisis. Dice el poema 8, otras canciones a los divinos Cristo y el alma. Un pastorcico solo está penando, ajeno de placer, de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón esté herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dicho el pastorcico, ay, desdichado aquel que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiero gozar la mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Ahora vamos a ver el Bhagavatam 10:30-35. Como las pastoras gopis vagaban con su mente confundida, las huellas de los fuegos de Krishna vieron. La gopi particular a quien Krishna había llevado en un bosque solitario, cuando abandonando él a las otras pastorcitas había. La mejor de las mujeres se creyó de sí misma. Mi amado a las otras gopis ha rechazado, aunque flechadas por Cupido, a mí él ha seleccionado.
Cuando los dos amantes a través del bosque de Brindavan habían pasado, la Gopi especial orgullosa se sentía. Luego el señor Krishna le decía, caminar, al señor Krishna le decía, caminar no más yo puedo, llévame a donde quieras. Krishna contestóle, solo sube a mi espalda. Tan pronto como él así le decía, desapareció ante su consorte amada, cayendo en pena desamparada, llorando gritaba, oh mi amor, mi más querido, ¿dónde estás? Por favor, oh todopoderoso amigo, apárcete ante mí, tu pobre sierva. A ver, madre, ¿qué nos comenta? Mientras lo escuchaba pensaba, recordaba algunas obras de arte sobre del Tercadamba. Radharani enferma sin verlo, como las gopis. Bueno, Radharani es la más elevada de las gopis. Como cuando él se desaparece de la vista de ellas, como el alma y la criatura elevada comienza a llorar. Si está cerca el objeto amado, hay felicidad. Y si se desaparece, hay lágrimas. Y emocionantes estos versos leídos. Son muy, muy fuertes, muy hermosos. Porque hay algo en el centro de nuestro pecho, que es Paramatma, que se emociona al escuchar esto. Y goza mucho también. Porque nosotros, por gracia, por misericordia, podemos acceder a leer estos versos y a poder contemplar y aprender a empezar a caminar hacia un sumo bien, a un sumo bien, a la perfecta unión. Y da mucha felicidad. Me acordaba de las pinturas, como decía, desde muy antiguas pinturas hasta que, por ejemplo, el arte de... Porque la poesía y el arte van juntos, porque son expresiones de belleza. Porque, ¿qué es la belleza en nuestra vida? La belleza es una de las expresiones del amor, porque solo el amor es digno de fe. Nuestra fe al amor, que es Dios, se expresa en la belleza, que es una de las cualidades de la divina, porque Él es la suma belleza, es la belleza. Y lo demás participamos, las criaturas, las entidades vivientes, participan de esa belleza, o sea, tienen parte de. Una de las pinturas de Radharani que tiene ciertos colores religiosos, como podemos ver también en los íconos ortodoxos. Por ejemplo, ella está con un sari oscuro, azul muy oscuro, casi negro, y ella está enferma porque no lo ve, recostada bajo un dosel, enferma, y en la mano siempre le pintan distintos flores de loto, que significan un relacionamiento de raza con él. O sea, el raza de ellos es Madhurya, pero el color del loto de la mano de Radharani indica en esa contemplación que indica el pintor, en qué estado está ella. Si ella lo está viendo, si ella lo espera, si él no se deja ver, si ella está llorando y muriendo de amor. Y esto es muy bello porque es muy delicado y es muy dulce. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy felices de poder darnos este espacio, de poder hablar de estas cosas. Muy bien. Bueno, aquí una cosa interesante que yo al final discuto, probablemente usted dio completamente mi ensayo, cómo es que hay esos paralelismos, ¿no? Esto da lugar a mucho, digamos, a un tema de reflexión y sobre todo de
es un tema, digamos, que no hay una prueba todavía absoluta de por qué se dan esos paralelismos. Nosotros ya explicamos de una manera, ahora sí, trascendental y mística, cuando estuvo el señor Chaitanya presente. Ellos fueron contemporáneos, de hecho, era un poquito mayor San Juan, también Santa Teresa, ¿no? Y también ellos tenían estados de éxtasis, así, caían en trances extáticos, tenían esa gran misericordia, que obviamente es por la presencia del señor Chaitanya. Pero ya viendo, Sí. digamos, viendo las causas, unas causas, digamos, más externas, cómo pudo haber una influencia. Hay un experto, como yo lo cité, el filólogo español Martín Santos, dice así, nuestro misticismo es tardío. Cuando llega a España ya es un crisol de las distintas tendencias religiosas y filosóficas que había ido elaborando la cultura mística extranjera. O sea que esto fue una cosa que les llegó de fuera a ellos. Entonces aquí es bien interesante porque también en también otro devoto, pero mariano, fue San Juan, fue Berceo. Berceo fue también otro monje que escribió una obra muy famosa que se llama Los Milagros de Nuestra Señora. Y hay uno son relatos así que hablan de milagros de la Virgen. Y ahí habla de una historia que se llama el sacristán impúdico, y es la misma historia que Yamil, pero puesta transculturizada a España, la misma historia de Yamil, pero que en este caso es un sacristán, y la misma historia, pero mira, cuando lo están llevando los demonios, como Yamil le dice, Santa Madre mía, Santa Madre María, entonces él es rescatado y se le da la oportunidad otra vez, igual la historia de Yamil. Entonces es interesante esto, que viene, ¿cómo se llama?, que hay unas pruebas concretas. Fue Max Müller, ¿cómo se llama? Los primeros orientalistas, que sus intenciones no eran muy sanas cuando estudió la India, porque de hecho se había vuelto inglés, ya era un inglés, aunque nació en Alemania, era de Oxford, era inglés. Y él decía que la religión de la India tiene muy pocos años de vida, es una religión decrépita, que nuestra impaciencia por verla desaparecer no puede, ¿qué? No puede, o sea, que no le da mucho, o sea, no puede admitir así tanto como, o sea, todos los medios necesarios para preservar su caída. O sea, tenían toda una intención de destruir la religión por su celo religioso. Sin embargo, él al estudiar las fábulas, cómo fue las fábulas tanto de Europa, de Esopo, europeas que estaban en Le Fontaine y toda la tradición europea, se encuentra que en realidad las fábulas vienen de India, a través de una cadena, a través de los textos árabes que las trajeron hasta Europa. Entonces, los árabes dominaron España por mucho tiempo, ¿sí? Claro. Los árabes trajeron muchas cosas de India, especialmente a partir del siglo X, antes de la conquista. Al-Biruni fue un erudito que fue a estudiar a la India. Es un estudio muy completo, se llama Al-Hind, su libro, la Índica, también se le dice en inglés. Que este libro ahí habla del Bhagavatam, habla de Krishna que nació Mathura, y habla bastante del Vaishnavismo y todo. Es un estudio académico muy interesante. Antes de la conquista, lo mandaron a estudiar para que les diera una visión de toda la India. Bueno, entonces muy probablemente esto influyó a través de la transculturización. Por ejemplo, la historia muy famosa en las fábulas, la fábula de Petete, en la lechera que traía el jarro de leche, que dijo, con esta leche la voy a vender, me voy a hacer rica, voy a comprar más vacas, voy a hacer, así, y se le rompe el jarro, ¿no? Esa historia viene en el Hitopadesi y en el Panchatantra, que en caso es un brahmana que le dan un arroz con leche, que le dan de regalo y empieza a decir, oh, lo voy a vender, y empieza a lucubrar así hasta que un día que va a tener muchas esposas, se enojan, y tú vas a agarrar mi palo y le voy a pegar, y empieza a tirar palas y rompe su jarro, ¿no? Y nunca se hizo rico. Bueno, esa historia vemos cómo se transculturiza, ¿no? Y entonces, asimismo, la historia, hay una historia cristiana que se transculturizó al cristianismo, que es la historia de San Barlán y San Josefat. Esta historia es una historia de dos muchachos hindúes que son convertidos al cristianismo, se vuelven cristianos, y su padre los encierra, y hasta que se consagran, se escapan y todo. Y resulta que los estudios llegaron a la conclusión de que esa historia realmente es la historia del señor Buda, y estaban en el calendario ya en el santoral católico, esos santos, mártires de la India, algo así, y los quitaron porque se dieron cuenta que, entonces vemos que sí hubo una influencia cultural de la India hasta Europa, que llegó con los árabes. Entonces, posiblemente hay una posibilidad remota que algo de esto, porque también hay también místicos en el Islam,
que tienen esta tendencia mística del alma, de las bodas con Dios. Hay estudios comparativos de eso. Posiblemente por ahí entró esa devoción y con la presencia del Señor Chaitanya, pues se hizo una experiencia real, ¿no? De estos santos, ¿no? Tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz. Y Santa Teresa lo dice, vio un joven de piel oscura, dice, hermoso, dice, y cuando estaba con las doncellas, me llené de amor, incrementó, o sea, fue una experiencia, una revelación mística. Entonces, es interesante todo esto, ¿verdad? Muy bonito realmente, ¿no? Cómo hay esos paralelismos y cómo esperemos que hay un diálogo muy respetuoso con la Iglesia Católica. Bueno, aquí localmente y a nivel, digamos, internacional, ha habido un diálogo muy respetuoso con los eruditos católicos. Y como usted sabe muy bien, la Iglesia Católica es un conjunto de sistemas religiosos, ¿no? Muchas diferentes teologías, muchos diferentes puntos de vista, impersonalistas, no personalistas, en fin, hay una variedad enorme, ¿verdad? Que es un aglomerado, y eso es normal en toda institución religiosa. Y ahí es con, digamos, conforme crece, vemos que empieza a haber ese tipo, así como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que eran reformadores o optimizadores de, así también hay en nuestro movimiento, ¿verdad? Hay diferentes tendencias y hay que mantener, digamos, no se pueden cortar así porque se rompe la unidad del movimiento. Es que tener un poco de tolerancia a veces en eso. Vemos devotos que son muy místicos, otros son muy intelectuales, otros tienen formas de predicar diferentes, ¿verdad? Pero bueno, ya independientemente de esto, digamos, es interesante que en India, madre, yo observo una cosa. En India la gente conversa al catolicismo, no a protestantismo, al catolicismo, tienen una actitud, se vuelven muy antagónicos a su propia religión antigua, a la religión védica. Y hay muchas quejas también por parte, yo lo vi en persona, lo vi en Mayapur, unas monjas de la orden de las, ¿cómo se llama? De la Madre Teresa de Calcuta, la orden lo que se llaman de la caridad, misionera de las caridades. Exacto, hablé con ellas porque dijo Rada, no dejaron entrar al templo. Entonces de repente les platiqué con ellas y entonces dice, venimos a predicar, pero así con una actitud celosa, ¿no? Y yo le dije, oiga, fíjese que allá, yo conozco al obispo, tengo aunque ahorita ya se emérito, ya se jubiló, digo, yo tengo su tarjeta personal, he tenido diálogos, llevamos a nuestros maestros, y tenemos diálogo muy respetuoso y no hay esa, o sea, digo, aquí es como si fuera el Vaticano, aquí en Mayapur, para usted, imagínense que yo voy a predicarles, pues no, yo creo que tenían que tener actitud más bien de buscar el diálogo ecuménico, el respeto, y sí se quedaron todos así como que, pero yo he visto que eso traen mucho allá, no sé por qué, o sea, se vuelven como apostáticos, después de haber sido una India, se vuelven apostáticos, no sé por qué hay una predica de ese tipo, ¿no? Y que pues qué feo, porque eso más que crear un puente, crea una división, ¿no? Y hay hindúes también extremistas, no Vaishnavas, sino hindúes de otras ramas, en general, que también han cometido muchas atrocidades contra los cristianos a partir de esos choques de celos que pues no son el camino, ¿verdad? Para complacer al Señor Supremo, ¿verdad? Uh-huh. No sé qué nos puede decir de esto, madre. Yo creo que, bueno, lo que quiero aclarar antes es que lo que llamamos religión católica, porque es del rito romano, apostólico romano, es personalista, no es impersonalista. Ya en el siglo III de nuestra era, uno de los primeros concilios, no quiero equivocarme en el concilio, pero creo que es el de Calcedonia, ya se instituye dogmáticamente sobre el tema de la persona divina, de las personas divinas en la Santísima Trinidad. Y el relacionamiento del alma, digamos, del bautizado, como se dice dentro de la religión católica, es personal, único, de ese individuo, único e irrepetible, con Dios, con la persona divina, o sea, la persona humana con la persona divina. O sea, no es impersonal. Eso lo tendría que estudiar más y leer más un poco para entender bien cuándo los devotos dicen impersonal y estas cuestiones filosóficas que hoy no vendrán al caso. El tema de la prédica, lo que dulcemente usted dice, el celo, lo que se llama celo apostólico, de ir a
sacarle las ideas al otro, la formación religiosa, estamos hablando siempre a este nivel, es un nivel religioso, no es ni místico, ni contemplativo, ni de relacionamiento de verdad con Dios. Estamos recién digamos, comprendiendo la religión y la religiosidad. Pasan varias cosas dentro del ser humano y uno es, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, porque lo que hay en el corazón habla la lengua, y los frutos los conocerán, dice también, porque Jesús habla desde los profetas, si en el corazón reside la división, la acción será de división. Si en el corazón reside la unión y el amor, la acción será desde la unión y el amor. Y cuando nosotros vemos en el otro el contrario de mí, siempre va a haber división. Por eso ahora se está instando, ahora y hace mucho, desde siempre, desde hace ya más de 2000 años, se insta a la escucha del otro. Por eso es muy interesante, desde hace mucho tiempo que leía algo de Bhaktivinoda Thakur, santo bengalí, que dice que el santo Dham es el otro ser humano, es la manifestación vívida de Sri Krishna, el otro ser humano. Y si nosotros nos paráramos desde saber que en el otro, y recordando todas las literaturas nuestras, tanto cristianas como Vaishnavas, que en el otro ser humano reside Paramatma, que está el Espíritu Santo, que allí reside, mora Dios, entonces lo trataríamos de otro modo, no lo veríamos como el contrario a mi pensamiento. Si yo me paro en el ideal a hablar de Dios, siempre voy a encontrar diferencias y divisiones. Pero si yo me paro desde esto que estamos hablando nosotros, desde estas sagradas palabras, desde caminar juntos a la divina contemplación, porque hay un solo Dios, y hay muchas formas de Él, porque Él es perfectísimo, inefable, y bueno, entonces podríamos llegar al diálogo como tantas personalidades espirituales han podido llegar a dialogar. Yo creo que, por ejemplo, en el caso específico de las hermanas estas que iban y se ponen así a hablar fuertemente y sacar las ideas de la persona de idiosincrasia hindú en este caso, es porque hay un fanatismo. No hay nada más contrario a la fe que el fanatismo. Ya lo vemos en todas las religiones, ¿eh? En todas las religiones hay fanáticos, y son totalmente perniciosos al desarrollo, a la maduración espiritual. La madurez espiritual es un aspecto anterior a llegar a la unión, a llegar a la contemplación primero y después a la unión con la divinidad. Entonces, el fanatismo es totalmente contrario, es enfermizo. Es lo que habla de la ictericia, se habla en el Upadeshamrita. La persona que es, como también habla el señor Chaitanya, que está enfermo, no puede gustar de lo que se ha leído recién. Entonces, busca un lugar para vivir, por ejemplo, ser religioso, ser Vaishnava, ser católico, donde sea, que es religión, y se pone en defensor de. El ser apologeta es necesario en tanto y en cuanto hay error dogmático. Si no hay error dogmático por parte de las otras expresiones religiosas, no hay por qué defender nada. Lo que hay que ser en esta época es dialogar. Nosotros debemos implementar las dinámicas de expresiones distintas, porque todas las razas del mundo, todos los idiomas del mundo, todas las idiosincrasias de las criaturas, de los pueblos del mundo, tienen su propia belleza,
sus propias tradiciones, sus propias formas de relacionamiento con la divinidad. Y eso se debe respetar, porque debemos partir de saber que hay un solo Dios. Y el Señor se muestra y se revela como Él quiere, en cuanto quiere, ya lo dice Bhagavad, en el momento propicio y no ni antes ni después. Entonces, si nosotros partiéramos desde la dulzura, no nos enojaríamos ni quisiéramos cambiarle el pensamiento a nadie. Porque eso es tener los pies en la tierra, eso es ser santo. Porque para ser santo hay que asumir que somos humanos. Y si no asumimos que somos seres humanos, que somos personas humanas, criaturas divinas, de la divinidad, chispas divinas, no vamos a poder hacer un camino de ascesis, de ascensión a la contemplación del objeto amado. Con el otro, sea de mi religión o no lo sea, tenemos que tener una actitud que es un ser humano. Y es como dice Bhaktivinoda Thakur, es el santo Dhamma. Todas las reverencias a la forma humana de otra criatura. Es expresión de la manifestación de Krishna, ese otro cuerpo que está allí, con todas las hermosas palabras que significan cuerpo, y sabiendo que esa persona va a seguir su camino para el encuentro con la divinidad. Como diga el Señor, eso nosotros no somos los controladores, así que nosotros debemos dejar que Él se encargue. Lo que me parece que tendríamos que hacer es ser amorosos con el otro, y nada más. Solamente eso. Y buscar ese relacionamiento en el servicio para con el otro, ¿no? Ya mismo el Señor Krishna a Arjuna le dice que tan solo abandona toda religión y tan solo entrégate a mí. Creo que es esto lo que estamos leyendo hoy, ¿no? No para desestimar la religión, porque la religión es una estructura lógica todavía y de comprensión de verdad, pero cuando hablamos en el lanzarse hacia los brazos del amor, como leíamos de las gopis recién, o del Cantar de los Cantares, o de los poemas de San Juan de la Cruz, ese arrojarse al amor, al amado, está fuera del logos y de la aletheia, de la búsqueda de verdad, está fuera de esto, está aún traspasando la belleza, está fuera de estas líneas ya es muy superior a esto. Entonces recién ahí podríamos decir que gozamos de la visión de la divinidad, recién ahí. Entonces no podemos querer tomar la mente del otro, al quererlo manipular al otro, sin dulzura. Me parece que va por este lado. Sí, sí, y una cosa muy importante, madre, que sí es bueno, yo creo que recordemos todos los devotos, que ahorita yo tengo amistades así, personas muy piadosas que se han acercado a nuestro templo, a nuestros programas que tenemos Puente, y que son de fuerte tradición católica, muy devotos, y sin embargo son muy favorables, les ha gustado, y en su capacidad ellos, ¿cómo se llama? Pues cantan Hare Krishna, son piadosos, muy piadosos. Y en ningún momento hemos intentado, ¿cómo se llama eso? Pedirles una conversión de lo que tú es, porque eso no es lo que quería el señor Chaitanya ni Krishna. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Ahorita mucha gente está decepcionada por el mal ejemplo de los líderes religiosos. Entonces, Srila Prabhupada, él recalcó muchas veces la importancia de que nosotros como individualmente mantuviéramos la pureza, de seguir los principios, de dar un ejemplo. Prabhupada lo dijo muy bien, y lo malo es que conforme crece, en este caso, entre más crece una institución religiosa por su membresía, hay la tendencia a relajar entre la gente que se acerca a ser más relajada,
porque es la feligresía, pero los que somos los sacerdotes, los brahmanas, los que estamos representando al movimiento como tal, tenemos que ser un buen ejemplo, ¿verdad? No podemos ser personas que no sigamos los principios, que anda con una esposa, luego con otra, que deja y deja la otra, deja niños abandonados, cosas así, que sin casarse ya se van a vivir juntos como la gente mundana, esos modelos de la revolución sexual que vino de los hippies y toda esa ideología del marxismo cultural. O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, porque la gente ya está harta, decepcionada de tener malos líderes. Y, por ejemplo, si la gente ve que no somos un buen líder espiritual, que no estamos haciendo, esa misma gente ellos aprecian. Yo conozco monjes que aprecian mucho eso, y feligreses católicos que dicen, ustedes son muy buen ejemplo. Y ellos sienten confianza hasta de revelar a uno la mente, de pedir, pues así consejos. Pero si nosotros no somos serios en seguir nuestros votos, todos los míos discos deben ser se iniciaron en ser muy serios con sus votos, en ser un ejemplo, porque eso es lo que va a atraer más a la gente, que simplemente hablar bonito, ¿verdad? Y decir esto y el otro. Ellos quieren un ejemplo. Claro. Y es difícil, pero tenemos que luchar por mantener ese ejemplo. La lucha en estos niveles que está hablando Prabhu es, como decía Santa Teresa, a Dios rogando y con el mazo dando. Es sostenida por la oración, es una conversión interior que amerita, que exige un compromiso interior. Y no me interesa si me ven o no me ven, porque si no es como los sepulcros blanqueados que habla Jesús en los evangelios, de los sacerdotes de Israel, que se golpeaban el pecho, pero vivían como querían, les gustaban las riquezas, comían cualquier cosa, bueno, esas cuestiones. Yo creo que la fortaleza virtuosa viene por la gracia. Si nosotros nos esforzamos por fortaleza propia, no vamos a lograr virtudes ni conocimiento sincero, sino que el Señor nos otorga la gracia a medida de que nosotros nos entregamos al amor. Evidentemente, todo nivel religioso es, digamos, del orden moral. Todas las escrituras, todas las yastras tienen reglamentos, reglas y enseñanzas del orden moral. Cómo vivir, cómo comportarse para, por ejemplo, estar en el altar, cómo vestirse, qué se debe hablar, qué no se debe hablar, cómo hay que purificarse, cómo no, cómo celebrar las fiestas religiosas, cómo se leen las escrituras, cómo se interpretan. Se enseña todo esto, cómo se gana el pan, cómo se administra los temas materiales, porque, por ejemplo, los libros sapienciales del Antiguo Testamento enseñan cómo administrar el dinero, el Lakshmi, cómo ganar el pan diario con el trabajo, cómo se lleva adelante una familia, una casa, cómo debe ser la esposa, cómo debe tener uno las amistades, con quién se debe tener amistad. Entonces, esto es todo de orden moral, de que moral significa cómo se vive. Y todo eso podemos hacerlo bien o mal. Después la cuestión de cómo el Señor decide, quiere, cómo Él se revela a cada persona, eso ya no entra dentro de nuestra comprensión, sino que eso es del orden de la gracia actuante y de la gracia infusa que Él es dada por el Espíritu según el deseo de la revelación y si el Señor quiere revelarse. O sea, estos son otros niveles. Nosotros podemos hacer una vida tranquila, religiosa, digamos, pero lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, específicamente sobre estos poemas, porque el poema o las formas de relacionamiento con la divinidad a estos niveles místicos, de bodas místicas,
de formas de danzas, de amor, de belleza, traspasan estas cuestiones morales. Ya esto está más allá de estas cuestiones. Y sí, el mal comportamiento de los líderes ya está escrito, tanto en cualquier escritura, incluido el Bhagavad Gita, la influencia de los líderes que son seguidos por los demás hombres, los hombres comunes, traen traen el bienestar o traen el malestar, de uno u otro modo, y se siente, ¿no? Estas son ya cuestiones energéticas, metafísicas, y porque las acciones las especifica en malas o en buenas la intención. Nosotros podemos aparentar ser buenos religiosos, pero si no lo hacemos mocionados o movidos desde el amor, en este caso Sri Krishna, o cualquiera de sus nombres, nuestro Dios, si no hay amor en la acción, no tiene fruto, ni en nosotros ni en los demás. Es como, por ejemplo, las incoherencias que a veces los padres le dicen al joven adolescente: no fumes, y el padre fuma, o ¿cómo se llama? O casate, o qué sé yo, tener algunos hijos, o no se les enseña al valor de la familia, y después queremos que funcionen bien en la familia, si no se les ha dado una causa ejemplar. Pero para ser ejemplos hay que tener un entrenamiento a lo sacrificial. El sacrificio, las austeridades y el sacrificio son pasos de la escalera del yoga que hay que ir caminando para el autoconocimiento. Y para la autorrealización. La autorrealización, me acordaba mientras hablaba usted, solamente se da cuando conocemos el amor, que es, nosotros decimos que somos Gaudiya Vaishnavas. Bueno, Gaudiya es porque son... Hijos de Chaitanya Mahaprabhu. Venimos del Señor Chaitanya. Bueno, el Señor Chaitanya enseña la forma de relacionamiento mediante el amor con Dios. Entonces, creo que ahí podemos pasar nuestra vida tranquilos, trabajándonos a nosotros. No me gusta la palabra trabajar en el ámbito espiritual, pero, digamos, haciendo el darse. Se entiende, hacer un trabajo interno. Las acciones o desarrollando nuestro karma con esa conciencia de pureza. Porque lo que pasa es que hay un maestro alemán que dice que las palabras tienen mal fin, tienen un buen principio y un mal fin. Por ejemplo, la palabra pureza en esta época, como la palabra pecado o la palabra amor a veces, resuenan feo, como decir, uy, pureza, ¿qué se piensa? Y no, la pureza es necesaria, y muy necesaria, para amar a Dios y para amar al otro, donde reside Dios. Recordemos que hay un shloka en el Bhagavad Gita, en el Gita, que dice que nosotros somos un yantra energético donde se posa el Paramatma. Entonces, nosotros, él es tan perfectísimo y tan amoroso que él habita dentro nuestro, y él se deja llevar por nosotros a donde nosotros vayamos, y él escucha nuestros pensamientos, y él escucha nuestros deseos, y por él se revela a nosotros, o no se revela. Entonces, yo creo que hay que descomprimirse, no por no ser ejemplar, que no me parece una causa como para existir, sino para mí hay que ser amoroso, estar dentro de vivenciar el amor. Por ejemplo, si vamos al templo y está sucio el comedor, no decir nada, pedir permiso a un superior, porque para eso existen las jerarquías, que es muy hermosa la palabra jerarquía, y pedir permiso: voy a limpiar el comedor, o voy a lavar las ollas, o puedo lavar el baño. Entonces,
Y eso nos entrena a la virtud de la humildad y al servicio devocional. Y cuando voy limpiando, le digo al Señor bien feliz, esto lo limpio para los devotos, a quien vos amás. Entonces uno se va haciendo una forma oracional, y utilizo la palabra forma oracional, para luego nosotros entablar una dinámica amorosa con el amado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tal vez eso anhelen las personas que quieren acercarse a Dios y ven en los devotos esta sinceridad amorosa. El devoto es muy dulce, es muy lindo el devoto de Krishna. Aparte es alegre, algo que tiene que ser. La persona que ama a Dios tiene que rebosar de alegría. San Pablo dice, parecemos tristes, dice hablando en una de las cartas, creo que a los Corintios, pero en realidad nosotros rebosamos de alegría, tanto con los demás, al ver, por ejemplo, un hermano espiritual, ¿no? Es una alegría hermosa verlo. Ayer cumplió años un hermano espiritual y todos lo saludábamos, y es muy lindo que esté con vida, que esté alegre, que nos juntemos cuando viene el gurú, y bueno, y ver los progresos, y también acompañar en las soledades, ¿no? Que padecemos cada uno porque somos seres humanos. Y eso creo que tenemos que desarrollar los devotos. Tenemos que desarrollar, porque hay cosas mal interpretadas en las enseñanzas de los devotos. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, al templo no se va a hacer amistad, o nosotros no hablamos de devotos, o cosas así. Y el devoto, ¿con quién va a ser Krishna Kata? ¿Con quién va a ser el Sambandha? ¿Con quién? ¿Con el otro? Y es natural en la criatura humana. Habla con él la otra persona, como cuando en el silencio de nuestra habitación hablamos con Dios. Así es. Entonces, debemos desarrollarnos con las virtudes, y cuando el Señor está cercano, aprovechar. Y cuando Él se esconde, como dice algunos libros, como decía el Cantar, o como dicen como también sufren las gopis, o como dice San Juan de la Cruz, cuando el Señor se esconde, saber que Él va a venir otra vez, no desesperar. Así es, así es. Bueno, madre, y además como último, hablar un poquito más resumido, hablar un poquito de la ascétesis. En el Concilio Vaticano II, cuando fue esa, digamos, renovación de la Iglesia Católica, algunas reglas las quitaron en las órdenes monásticas, como era el vegetarianismo, que era parte de algunas órdenes, que eran vegetarianos, entre los franciscanos y otros. Bueno, entonces resulta que vi la clase y que usted también le pregunta, hay una saca que habla de los gnósticos, sobre el estudio sobre los gnósticos, que hizo Ayuna Saca, y en una parte él dice que no hay ninguna evidencia de que Jesús fuera vegetariano, aunque hay indicios. Ahora, lo interesante es que fíjese que, no por contradecirlo, pero usted no sé si conoce al padre Casciani, que fue, Monseñor Casciani fue de la parroquia de los florentinos en el Vaticano, en Roma, y fue un gran prelado erudito, muy destacado, que hizo un libro que se llama In the Arca de Noé, en italiano, el Arca de Noé en español, en inglés In the Ark of Noah. Bueno, en ese libro, él presenta porque se aventó años investigando en los códices antiguos que están en el Vaticano, de la tradición de los escritos de las cartas y escritos de los apóstoles, lo que queda de ese tiempo el cristianismo primitivo, y él muestra que los apóstoles, como los primeros cristianos primitivos, eran vegetarianos, y Cristo era vegetariano. Da muchas evidencias de eso, y también saca del Antiguo Testamento, obviamente, y él es, digamos, de los que más ha creado lo que se llama la teología moral sobre los animales. Bueno, eso. Otro trabajo muy interesante, si usted tuvo tiempo, porque sé que fue un poco pronto, le mandé, que es un librito hecho que se llama Cristo y Cristo, es un librito que hicimos, un folletito, que es un ensayo de comparación, ojalá lo haya leído, pueda leer,
Ahí también hay otro estudio de un erudito que es de Rumanía o de varios países de la Europa Oriental, experto en filología, en arameo, que también estudió en el Vaticano un texto, tradujo un texto que está en el Mar Muerto, que le llaman el Evangelio de Salud algunos o el Evangelio de la Paz. Bueno, ahí Cristo enseña mucho de medicina muy parecida a la Ayurveda. Y entre ellos deja toda una serie, un capítulo explicando sobre el vegetarianismo y explica el no matarás, que es no matar animal, explica todo lo mismo que el padre Casciani retomó en su tesis, el trabajo de investigación, fue una magna opus, su libro del Arca de Noé. Entonces, que de hecho por eso existe la cuaresma, porque resulta que para que el cristianismo fuera, cuando se tomó como religión oficial por parte del Imperio Romano, como la gente no podía seguir esa disciplina, dijeron, bueno, nada más todos los viernes, porque sea 2 veces por semana, ayunen y no coman carne. Y luego, bueno, la cuaresma nada más, vamos a seguir esa regla de no comer carne. Y por eso hacían el carnaval, primero que se atascaban de carne, y luego ya venía la época de purificación, y ya luego y eso viene, por eso ahorita en cuaresma la gente, fuimos a un supermercado aquí, que es una compañía que es de Texas, de aquí de Estados Unidos, que se llama H-E-B. Y allí en esta tienda estaba viendo que había esas, se dicen bolovanes también, que es francés la palabra, que son unas empanadas hojaldradas, que sí, eran completamente vegetarianas, ¿no? Que eran con rajas y queso y no tienen ni huevo ni nada. O sea, son vegetarianas precisamente por la cuaresma, ¿no? Entonces compramos unas para ofrecerlas porque vamos a ofrecer unas frechadas. Bueno, entonces es chistoso, pero todavía queda esa reminiscencia, ¿no? Pero sí existe esto, es una disciplina muy buena y ojalá que un día la gente poco a poco vaya entendiendo que, sobre todo los que son hermanos cristianos, que pudieran ir tomando esa disciplina más en serio porque les daría mucho beneficio tanto a su alma como a su cuerpo, ¿verdad? Y ese sería como algo que nos puede comentar de esto, María, para terminar nuestra charla. Bueno, es muy interesante, gracias por los datos de las tesis y los investigadores. Sí, los devotos hacen mucho hincapié en clases para saber si Cristo, no Cristo, sino Cristo Jesús en tierra, en la historia, ha sido o no vegetariano. Los evangelios, varias veces se dice que, bueno, por ejemplo, me acordaba ahora, creo que es el capítulo 19 de San Juan, ya el último, que él ya resucitado se aparece a la orilla del mar de Galilea, y los discípulos están pescando, y él les dice, muchachos, ¿tienen algo que comer? Y ellos le dicen, sí, Señor. Ellos no lo reconocieron todavía, que él se había aparecido resucitado. Y ellos ofrecen pescado. Dice allí, en la 70 en griego, ictis, que es pescado, pez en griego. Y él agradece al Padre, él eleva el alimento y da gracias a Dios, al Padre, a Yahvé, por el alimento. Y ahí se le abren los ojos, eso estaba varias veces dicho después que está resucitado Jesucristo, con su cuerpo resucitado, y lo reconocen cuando da las gracias o cuando parte el pan. Pero no dice específicamente las líneas, él comió. Él dice y reparte. Me parece que hay muchos indicios en las escrituras de los evangelios, 4 evangelios, que él ha sido muy, muy austero. Y hay 2 veces en las escrituras, tanto cuando es en San Marcos, cuando es en el desierto, y ya se terminaron los 40 días de ayuno, que dice que bajan los ángeles y lo conforman. Y en muchas hablan sobre los ángeles que bajan lo confortan, dicen. Y después, bueno, cuando él estaba orando, el
en el momento del Calvario, él está orando en el Huerto de los Olivos, y los ángeles también lo confortan allí. Como la Escritura no dice qué se le da de comer, qué no se le da, qué se le dice o no, lo demás es todo. Algunas veces podemos pensar que es gracia, podemos pensar que es revelación, y muchos santos padres de la Iglesia, que son de tradición, dicen que él no ha comido carne en su vida. Me parece que dentro de lo poco que he leído de la patrística, nunca se ha planteado como problema si comió pescado o no el Señor. Esto lo empiezo a escuchar dentro del vaisnavismo. Igualmente, si él hubiera o no comido pescado, él es el Hijo de Dios y no pasa nada. Un día me acuerdo, como gracioso, como anécdota, estábamos en el Pujari, en el templo, y era Ekadashi, se habían olvidado que era Ekadashi, y habían hecho granos en maja. Y entonces dice una de las madres que llevó la bandeja al altar, yo estaba con las joyas ese día, y dice, ay, pero hoy ese Kadashi le hicimos, en maja hicimos arroz y no sé cuántos granos más, y una madre ya mayor dice, no se preocupen, que el Señor puede comer de todo y él no cae en pecado, no caerá en pecado. Entonces, bueno, yo creo que se piensa así desde Dios y desde las personas divinas. El tema de los ayunos, que es muy interesante leer sobre el tema de los ayunos, cuándo se concibe, por ejemplo, en el oriental, cuándo se concibe que, según las escrituras antiguas como el Bhagavatam, los demonios entran en los granos, es muy interesante verlo. Otros, por ejemplo, en la carne. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés habla sobre este tema muy interesante, cuando ellos ya están cerca del monte Sinaí, el tema de cómo matar los animales, de si se llegan a comer algo de los animales, que es el kosher de ahora de los judíos, y qué se puede comer. Se puede comer solamente la regla judía, hablo, el animal ofrecido ya en el altar, solo y solamente, solamente, y matado de cierto modo. Esto es del orden judío. Cristo derriba esa idea, él no dice si se puede o no comer, él lo da por sentado, él lo que dice es los tres alimentos que él se nota que come o que bebe es agua, vino, y pan y pescado, y frutas. Eso es lo que puedo decir sobre el tema. El tema de pensar como devoto que se le sería mejor a los católicos que empiecen a ser vegetarianos, bueno, yo creo que no nos corresponde. Igualmente hay una gran ola o movimiento de jóvenes católicos, bautizados, hablo, del rito romano, que somos de parte del mundo, que son vegetarianos. Empezará por moda, pero también hay, una vez que la persona se pone fina al no comer carne, se afina, como dice San Juan de la Cruz, se afina el sentido, porque San Juan de la Cruz era muy rígido en no comer, el ser vegetariano, o se comía muy poco, solamente en la enfermería se daba una sopa de codorniz o algo así, según las biografías de él. El monasterio ha sido muy rígido para no comer carne. Acá cerca de mi casa hay un monasterio de monjas y ellas no comen carne. Ahora, ¿no? Y bueno, eso según las reglas y según el monasterio y según su abad o su abadesa. Hay órdenes, digamos, todo está regido también por el código canónico, de derecho canónico, y algunas órdenes religiosas no reparan en esto de que si se come o no carne, pero
yo creo que hay una tendencia bastante grande para empezar a ser vegetarianos. La verdad que yo soy devota y me considero devota y no sé si amerita para el devoto Vaishnava que hace su proceso de relacionamiento con Sri Krishna, y que todavía, por ejemplo, nosotros a veces no entendemos por qué circunvalamos la tulasi o ciertas formas del Gayatri o ciertas de oraciones cuando vestimos a las deidades, no las entendemos, hacernos problemas por si comen o no, qué comen los de las otras religiones. Me parece a mí, sino que volver al tema anterior de cómo trato al otro, sin pensar en mi interior mental, decir, voy a hablar con este católico, pero seguro que se comió el asado. No me incumbe, no me interesa. Yo me relaciono con el otro desde que el otro es el Santo Dham, y que dentro de él reside el Om Purnam. Misericordiosamente, y bueno, me entrego a lo que el señor Ishvara designe, y nada más, es eso. Así que bueno, pues las constataciones que harán los estudiosos, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, para mejorar siempre la de Dios. Así que bueno, todo sirve, y vamos adelante a través del tiempo que cala para que el Señor se revele en plenitud. Y creo que bueno, los caminos de la moral y de la purificación deben ser dados así. Bueno, no se come animales porque los acharyas dicen que no se come carne, y no se come. Y bueno, otras religiones lo harán y bueno, lo hacen. Y no quiere decir que no estén en el camino. Toda entidad viviente está en el camino hacia el conocimiento de Dios. Y solamente nos debe, como dije antes, solo el amor es digno de fe, y la fe es la virtud que nos sostiene en relacionamiento con la divinidad. Cuando se nos revele el Señor, ya no hará falta, solo el amor va a existir, no hace falta ya más ni fe, ni calidad, bueno, las virtudes globales no hace falta. Así que bueno, nosotros tenemos que trabajarnos, para mí, desde mi humilde opinión, en la virtud de la humildad y en perfeccionar el servicio devocional. ¿Qué significa el servicio devocional? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se me revela a mí haciendo un servicio devocional? Si yo entiendo qué significa es hacer el servicio devocional. ¿Qué me aporta y qué le aporta a la comunidad Vaishnava y a la comunidad toda? Una vez hablaba con un hermano espiritual, fui a ver a su papá, que estaba en agonía, y después salimos de la clínica hablando y diciendo y agradeciendo a Dios, a Sri Krishna, el entrenamiento que tenemos los devotos. El entrenamiento arduo, austero. El devoto es hermoso porque se acomoda y se adecua a todo. Si hay agua caliente, hay agua caliente. Si no hay, no hay. Si se le ofrece una cama, se duerme en la cama. Si no, en el piso. Si hay comida, comida, y si no, no. Bueno, y así el devoto tiene un entrenamiento que podríamos decir monástico. Y muy hermoso el devoto. Y agradece todo. Y bueno, yo creo que eso es lo que desean las personas de las otras religiones. Y salir del fanatismo. Y salir del fanatismo, no apoyar a los devotos que se fanatizan. No. Porque a eso nos aleja de la revelación de cómo el Señor se va mostrando en el tiempo que tenemos de vida para salir del samsara. Yo creo que va por este lado. Bueno, pues así llegamos al fin de nuestra entrevista, nuestra charla, nuestro diálogo, y le agradecemos mucho, Madre,
se interrumpió en el grupo Disco Saltillo, lo vamos a volver a resubir el video. Y bueno, ojalá que podamos tener más este tipo de pláticas, ¿verdad? De este tipo de diálogos que iluminan y enriquecen mucho. Pues muchas gracias, madre. Muy agradecida, Raúl, muy agradecida a la vida, que es Dios mismo, porque Él dice, ¿no? Yo soy la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y Él es la semilla primordial del mismo y la semilla de todo, la entidad viviente. Y estas comprensiones que por misericordia se nos han dado a conocer, yo creo que hay que sacarles el jugo para ser muy, pero muy felices, muy felices. Yo he visto a los devotos muy alegres, aún en la pobreza, aún en la soledad, aún en el fracaso familiar, en el fracaso de los trabajos. Cuando uno es echado de un trabajo por decir que es Hare Krishna, o sea, uno va viviendo purificaciones. ¿Y qué va a hacer el devoto? Se las ofrece a Krishna. Entonces dice, Señor, me echaron de este trabajo porque dije que era Hare Krishna. Y bueno, no cae bien, y bueno, adelante con los faroles y a seguir nuevamente. Y yo creo que es muy lleno de gracia el tiempo, que es Él, que todo lo traga, lo come, pero también lo transforma. Él hace nuevas todas las cosas. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer uso de las enseñanzas que por misericordia divina acceder. Y seguir con Krishna Katha, que es lo único que nos satisface. Y ser personas satisfechas para no ver la paja del ojo ajeno. Bueno, muchas gracias, madre. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Ojalá pueda leer el trabajo de Cristo y Krishna y verdad, lo pueda leer, que tenga chance bueno. y así luego podemos seguir comentando estos temas tan bonitos. Pues muchas gracias, madre. Que esté muy bien con su familia. Hare Krishna. Muchas gracias. Haribol, Haribol. Bendiciones, Prabhu. Gracias. Adiós.